Buenas noches, sean bienvenidos. Estamos iniciando otra transmisión más con el placer y el gusto de poderles compartir este tema del Valle de la Decisión. Quiero que se unan conmigo en oración para que podamos juntos recibir de parte del Espíritu Santo la impartición que necesitamos para aprender este tiempo e interpretar esta perspectiva profética donde se encuentran las naciones, donde se encuentra tu nación, mi nación, para saber cuál es la visión que debemos de implementar, ya que hemos estado desarrollando cómo implementar la visión profética, cómo implementar la visión apostólica en sus 4 partes, los fundamentos de una visión. Ahora vamos a explicar con la ayuda del Señor por qué estamos en el Valle de la Decisión, en el Valle de Josafat, por qué estamos en el despertar de las naciones. Las naciones están reaccionando ante el caos y ante el nuevo orden mundial. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por acompañarnos, por darnos la asistencia, gracias por escuchar nuestras oraciones y por permitirnos estar acudiendo a tu presencia y tú recibirnos con ese amor fraternal que tú sueles recibirnos como Padre. Gracias por darnos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos consuela, que nos dirige y que nos enseña. Yo te pido, Padre Celestial, que unjas esta transmisión, que inundes con tu presencia la comodidad del hogar de cada uno de los que nos están viendo. Gracias por los 5 ministerios, gracias por los pastores, evangelistas, maestros, gracias por los profetas y los apóstoles que estás levantando en este nuevo tiempo y en esta nueva ola. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos esta transmisión delante de ti para que tú nos dirijas, nos enseñes y nos impartas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos en el Valle de la Decisión, el despertar de las naciones, y aquí partimos de la profecía del profeta Joel, que él profetizó muchas de las cosas que se tienen que cumplir, y podríamos decir que hasta el final de la era de la iglesia, en la segunda venida del Señor, podríamos decir que llega la profecía de Joel. En la siguiente presentación podemos ver en el libro de Joel, capítulo 3, cómo nosotros podemos entender que esta profecía está vigente ahora, que esta profecía está enseñándonos que nosotros estamos en un despertar de la tierra. Dice Joel 3, del 9 al 11, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones, todas alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Aquí tenemos un despertar de las naciones, y podríamos decir que este es un escenario profético donde nos encontramos en la actualidad, un escenario donde vamos a desglosarlo por partes, ya que está dando una orden el Señor a través del profeta Joel diciendo que se proclame entre las naciones. Yo soy en este momento el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, porque es mi responsabilidad proclamar entre las naciones, proclamar guerra. Quiero decirte, iglesia, que estamos entrando en una fase de guerra frontal contra las tinieblas. Estamos entrando en una confrontación con las tinieblas, donde nosotros tenemos 2 opciones: una, despertar voluntariamente, o ser despertados por los ataques, la hostilidad y la agresividad del enemigo. Dice Joel que debemos de despertar a los valientes. Si tú me estás escuchando y me estás viendo, yo te quiero profetizar que tú eres un valiente, que Dios te está diciendo que te acerques, que vengan todos los hombres de guerra. Yo llamo del norte, del sur, del oriente y del poniente, todos los varones de guerra, todas las mujeres de guerra de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, de Venezuela, de Latinoamérica, el Caribe, de Europa. Llamamos a los hombres de guerra
para que se pongan al frente de la batalla en sus naciones, porque Dios está dando esta orden. Dios está dando esta instrucción, que se proclamen entre las naciones, que proclamemos guerra, que despertemos a los valientes. Dice el versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Aquí nosotros podemos aprender en el versículo 10 que Dios no está llamando personas que están listas. Dios no está llamando personas que son expertas en la guerra. Dios no está llamando personas con experiencia y capacitadas. Casi siempre y por lo general las estadísticas nos enseñan que las personas que Dios llama no son las personas que están capacitadas. Hay personas que Dios no ha llamado y se están capacitando y capacitando. Pero estadísticamente Dios llama a las personas y después las capacita. Eso quiere decir forjar espadas de vuestros asadones, porque Dios te va a meter en un proceso de transformación. Dios te va a meter en un proceso de metalurgia, así como el metal se mete a temperaturas de calor, así como el metal se mete a ser transformado en altas temperaturas en el fuego, así tus debilidades se van a convertir en fortalezas. Así todas tus áreas que están en oscuridad se van a llenar de luz. Por eso podemos decir que nosotros estamos en un despertar en las naciones. Las naciones están en este momento reaccionando ante la situación mundial y la iglesia también está en un despertar. Dice el versículo 12 del libro de Joel al 15, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Hay una maldad en este momento que está creciendo y que está aumentando y que es exageradamente espantosa, la maldad que nosotros estamos viendo en este momento. Esta maldad, como pueden ustedes ver, es una maldad que está desmesurada, creciendo. Estaba observando en las noticias que George Soros invirtió una cantidad de miles de millones de dólares en las universidades de Europa para comenzar a cambiar las ideologías, para que se comiencen a cambiar los formatos aún biológicos en contra de la naturaleza, para que la diversidad de géneros sigan avanzando. ¿Qué significa esto? Que el financiamiento del anticristo está desplegándose por toda la tierra, pero la iglesia no ha despertado todavía. El liderazgo de la iglesia todavía está esperando volver a una normalidad pasada y esa normalidad ya no existe. Nosotros tenemos dos oportunidades, volver a la normalidad de Dios o volver a la normalidad del mundo, pero nunca jamás, escúchame bien, vamos a volver a la normalidad pasada. Sería muy cómodo para muchas personas volver a la normalidad pasada, pero es imposible. Es imposible que nosotros volvamos a la normalidad pasada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso, primeramente, donde Dios está juzgando a las naciones. Dios dice que está reuniendo a las naciones y no es casualidad que hayan desastres naturales como nunca los han habido este año. A eso sumémosle la pandemia, sumémosle los endeudamientos que tienen las naciones con el Fondo Monetario Internacional, todos los conflictos, caos, tanto en la naturaleza como en la política y en la economía en el mundo, están ahorita en este momento en un revolver espiritual. Ahora, en este contexto, ¿qué aprendemos nosotros acá? ¿Por qué viene esta profecía del profeta Joel para nosotros? Y aquí es importante conocer la historia del valle de Josafat. Josafat era yerno del rey Acab, estaba casado, según los historiadores, con Talía,
la hija de Jezabel, y Acab le pedía que fuera a Josafat a la guerra junto con su suegro, que era el rey, y él siempre le honraba y le era leal a él. Y en una ocasión el profeta, Dios le envía un profeta al rey y le dice: la ira de Dios ha salido contra ti porque tú amas a las personas que Dios aborrece, que en este caso era el rey Acab. Pero tus ofrendas han subido delante de Dios y ahora estás a cuentas, pero no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer lo que el enemigo ha estado incursionando en tu corazón para que tú hagas. Ahora, ¿qué significa eso? Si Dios es un Dios cíclico y Dios nos enseña que todo se repite en el tiempo, no en diferentes vidas, porque tenemos solamente una vida. Nosotros creemos que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que solamente una vez muere el hombre y para siempre, y luego es juzgada su vida para ser recompensada o para ser condenada en el lago de fuego. Esto nos enseña que el tiempo es cíclico, no nuestra vida. El ciclo del tiempo se repite en nosotros en una sola vida, y lo menciono porque las experiencias en el mundo no son nuevas, son repetidas. Salomón dice que nada nuevo hay debajo del sol, y hago esta aclaración porque los mismos pecados, las mismas potestades y los mismos espíritus se están levantando sobre la tierra. El espíritu de Jezabel, el espíritu de Talía, el espíritu de Acab, el espíritu de Belial, todos los espíritus que buscaban destruir a Israel en las naciones se están levantando hoy en la actualidad. Y eso quiere decir en el Valle de la Decisión que se va a levantar el Valle de Josafat para ser alzado. Se va a levantar ese valle y va a dejar de ser un valle allanado. Explico esto por lo siguiente, porque Josafat tenía alianzas impuras. Escúchame, iglesia, este es el tiempo que cierres puertas, este es el tiempo que cierres todas las oportunidades que el diablo quiera tener para ensuciarte, para contaminarte, para llenarte de impurezas. Cierra esas puertas. Así como Dios le envió a este profeta a Josafat, Dios te va a enviar profetas para confirmarte esta palabra. Dios te va a enviar sueños, te va a enviar visiones, te va a enviar confirmación de lo que estamos hablando. Pero Dios está en este momento trabajando con nosotros. Por eso este año, escúchame bien, ha sido un año de preparación, ha sido un año de pureza, ha sido un año de limpieza y sigue siendo un año de limpieza. Sigue purificándote. La Biblia nos enseña en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, siga pecando y llénese de inmundicia todavía. Es bien importante que el proceso del fuego, cuando Dios habla que forjemos nuestras espadas de nuestros asadones, está hablando que cambiemos nuestra forma de pensar, que todo lo que nosotros hacemos en esta vida cambia nuestro propósito. Porque el propósito de tu oficina, de tu trabajo, el propósito que llegues cansado a tu casa, el propósito que llegues como llegas, no es tu finalidad. Es solamente un medio, una herramienta que Dios está usando para prepararte y transformarte. Pero yo te activo hoy en el nombre de Jesús para que tú te enlistes en las filas del ejército y seas parte de esos valientes que está pidiendo Dios que se acerquen, que se proclamen, que entren a las filas del ejército. Dios está juzgando las naciones, Dios está juzgando la iglesia, Dios está juzgando los ministerios, Dios nos está juzgando a cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa que los juicios de Dios, escúchame bien, son juicios de amor, no de ira. Quizás nosotros no hemos entendido el concepto de la eternidad, pero la eternidad rompe los paradigmas, nos llena de alegría y de gozo, y que sabemos que esto es como un pensamiento, como un abrir y cerrar de ojos nuestra vida delante de los pensamientos de Dios. En la siguiente presentación detallamos algunos puntos del Valle de Josafat en el libro de Joel de la siguiente manera. Dice: muchos pueblos en el Valle de la Decisión están porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor.
Dios nos deja señales en este momento donde nos enseña todos estos eclipses solares, lunares, todos estos fenómenos estelares, que las estrellas, meteoritos están apareciendo. Joel 2:28 al 31 nos enseña todavía con detalles más claros, como las lunas de sangre, columnas de humo. Mencionábamos la vez pasada que las columnas de humo son las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas solamente reflejan la actividad espiritual que tiene el abismo, el Abadón, y muchos profetas estamos de acuerdo que cuando el infierno se expande por la maldad, por la iniquidad, por la rebelión que el mundo tiene, hace erupciones volcánicas la tierra, porque la tierra gime, escúchame bien, por la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo que tú decidas. Yo oro para que esta transmisión llegue a todas las partes del mundo que sea necesario que lleguen para que nosotros tomemos una decisión. Una de mis oraciones en esta madrugada era que tú tomaras una decisión. Que si tú eres santo, santifícate. Pero si tú estás en un doble ánimo, si tú estás en pensamientos ambiguos, si tú estás, como decía el profeta Elías, claudicando entre dos pensamientos, este es el tiempo que tomes una decisión. Dios le dice, escúchame bien, Dios le dice a las naciones, tomen una decisión. Si Jehová es Dios, a Él seguidle. Si tu confianza está puesta en otra parte y no en Dios, decídete a ponerla ahí, pero quédate definido en un solo lugar. Este año 2021 va a ser el valle de la decisión. Tenemos estos meses de preparación porque Dios está despertando las naciones, como vimos anteriormente. Y Dios va a levantar, escúchame bien, un ejército poderoso. El ejército de Dios que vio el profeta Salomón en Cantares 6:10, dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Aquí tenemos un misterio que nosotros podemos interpretar como en el mismo libro de Apocalipsis 12:1 dice que apareció en el cielo una gran señal. Observa, las señales nos sirven para indicarnos el rumbo a donde vamos. Las señales son nomenclaturas en una carretera que nos sirven para llegar a un destino. Dice que se vio, escúchame bien, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué significa esto? Esto significa un misterio donde la Iglesia Católica nos robó esta imagen de la Iglesia y nos enseñó diciéndonos que esa era la Virgen María. Y no es la Virgen María. Escúchame bien, esta figura de Apocalipsis 12 es solamente la iglesia gloriosa de Jesucristo, que está lista para venirse y prepararse para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí brevemente te voy a recordar que la luna está siendo en este momento presentada en Apocalipsis 12 para ser juzgada, para ser sometida. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro, está diciendo que lo sometemos en nuestros pasos, que lo que nosotros creemos, en lo que caminamos, en eso nos convertimos. Y la luna tiene un ciclo que es gobernada espiritualmente por los hijos de Dios. Está vestida de sol porque nosotros en el día hacemos nuestras actividades diarias y tiene una diadema de 2 estrellas que representan los 12 meses del año, que representan las constelaciones que rigen y que quieren influenciar tu pensamiento, pero que el Señor tiene esas estrellas en la diestra de su mano, dice la palabra. Entonces Salomón encierra esta parábola, encierra esta metáfora diciendo, ¿quién es esta más bella que la luna, más resplandeciente que el sol
y más ordenada que un ejército. Es la iglesia, es la novia de Cristo, es la esposa, eres tú que Dios te está preparando, te está purificando y te está limpiando. Hoy en la madrugada tuve un tiempo con el Señor, quizás no de búsqueda porque no fue iniciativa mía, sino solamente respondí a mi llamado. Porque Él me despertó y yo ya sé que yo tengo dos opciones: quedarme despierto hasta que me duerma en unas 2 o 3 horas, o quedarme en la presencia del Señor buscando y estudiándolo. Y eso fue lo que decidí hacer hoy. Y cuento esto porque Dios trajo cosas de mi pasado que yo había revisado y que yo estaba completamente seguro que estaban limpias. Y las trajo a memoria, y yo pude sentir cómo el amor de Dios, como cuando un padre le dice a un niño: mira, olvidaste esto, mira, esto es tuyo. Y el niño llega y le dice: gracias, papi, por encontrármelo y por dármelo. Yo me sentí consentido y amado por el Padre en esta madrugada, porque me estaba dando indicadores, porque este año 2021 va a ser un año de confrontación fuerte con las tinieblas. La boca del dragón abrió su boca y lanzó un río de agua sucia. El nuevo orden mundial está lanzando una contaminación que donde tú tengas puertas abiertas, tú tienes dos opciones: disfrutar del deleite del pecado temporal y dejarte arrastrar por la corriente del mundo, o dejar que el Espíritu Santo te transforme y te revele en sueños, en visiones, o traiga a tu memoria, como lo trajo a mí, áreas de mi vida que todavía necesitan limpieza. Yo oro para que tú seas empoderado. Yo oro para que tú estés en el campamento de Dios. Y yo oro y te activo para que tú continúes preparándote para esta gran batalla final, para esta gran confrontación de tinieblas y de poder que vamos a tener en los próximos tiempos, en los próximos meses. No estamos muy lejos. Yo creo que la segunda venida del Señor está más cerca que nunca. Yo me atrevería a decir, como dicen la mayoría de las voces proféticas, que nuestros hijos con plena seguridad van a recibir la segunda venida del Señor. Pero posiblemente nosotros, si tenemos un poco de longevidad y la gracia y el favor de Dios nos alcanza y nos permite tener el privilegio de ser encontrados en las nubes, como dice la palabra, con el Señor, yo voy a ver tu rostro y tú vas a ver el mío cuando seamos levantados, llenos de la gloria del Señor, llenos y saturados de la presencia del Señor, llenos de la regeneración que va a tener nuestro cuerpo, porque van a ser las características de la gloria de Dios. Así como el cuerpo del Señor fue glorificado en la resurrección, nosotros vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser regenerados, y por eso el enemigo está lanzando ya su plataforma sobre la teoría de los extraterrestres, porque esa va a ser la mentira que le van a dejar a los que están dejados atrás. Que vinieron extraterrestres y nos llevaron, cuando fue el Señor que cumplió su palabra, que llegamos al día del Señor, y en el día del Señor somos levantados y somos arrebatados. En la siguiente presentación podemos ver una explicación un poco más detallada con respecto a lo que Dios nos quiere enseñar en lo que significa un despertar de las naciones. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 9, podemos ver que dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios no les responde, sino que los exhorta? Necesitamos interceder por un despertar en la iglesia que entienda la restauración del reino, que entienda la restauración del Israel espiritual, porque escúchame bien, esto es una palabra muy fuerte. Está escrito que Israel va a ser destruido. Israel va a ser atacado por las naciones, que se va a levantar el tercer templo, no para recibir a Cristo, sino al anticristo. Lamentablemente hay que orar mucho por Israel, porque nosotros creemos en el Israel espiritual. El Israel físico va a ser invadido y va a ser ocupado por las naciones del mundo, va a ser gobernado por las naciones que se están organizando,
Pero la pregunta es, ¿por qué no entendieron los discípulos del Señor si ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, que escribieron el Apocalipsis? A Pedro se le dieron las llaves. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, escúchame bien, visión de nación, no tenían mentalidad del reino, no tenían el entendimiento para saber que Dios venía no por una nación, venía por las naciones de la tierra. Por eso Dios a Pedro lo lleva a la casa de Simón el curtidor. Simón el curtidor, su oficio de un curtidor era tratar el proceso de los odres viejos para que fueran reutilizados. En la casa de Simón el curtidor habían muchos odres que le llevaban las personas que tenían sus cavas de vino, donde guardaban sus vinos de cepas carísimas, y llevaban esos odres para que él los tratara, los metiera en procedimientos, los metiera en pasos para que el odre se lograra reutilizar. Esa experiencia que tiene Pedro de ver diferentes animales cuando Dios le dice mata y come, es porque Dios le está explicando que Dios tiene un despertar en las naciones. Dios le está explicando a Pedro que Él está interesado en las demás naciones, no solo en Israel. Israel es especial para Dios. Israel es una nación que ha sido atacada desde su existencia. Los enemigos se han levantado contra Israel, pero Dios ama a Israel y le está dando una oportunidad. Y nosotros los gentiles somos la oportunidad que Dios quiere para Israel. Que nosotros lleguemos a la plenitud, está profetizado, para que ellos conozcan al Mesías, que ya vino, que no tienen que esperar su primer venida, porque su primer venida ya vino hace 2000 años. Entonces aquí tenemos a estas personas que están agrupadas, que están confundidas, porque no han entendido los tiempos, no han entendido el propósito de Dios, que va más allá de una nación, que va más allá de una denominación, aún incluyendo Israel, que es una nación especial. Dios va más allá de las etnias, y eso es lo que le quiere decir a Pedro, diciéndole mata y come, porque no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No se está refiriendo a no comer carne de cerdo, se está refiriendo que cada animal que se le presentaba a Pedro en ese lienzo representaba a las naciones, así como los camellos, los elefantes que representan el continente africano, y ciertos animales en especial como los canguros que solamente se dan en Australia. Así cada animal representaba una nación, una etnia. Pero la revelación del reino y las naciones es un proceso que lo vemos en Mateo 16, del 18 al 19, dice así: por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra, sobre esta verdad, construiré mi iglesia. Y la muerte no podrá destruirla. Ahora todo es amenaza de muerte. Nos amenazan con un virus, nos amenazan con violencia, nos amenazan con racismo, nos amenazan con política, nos amenazan con leyes, porque la muerte no va a poder detener el reino. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. ¿Qué significa todo esto si lo queremos nosotros llevar al plano de la ejecución, al plano de la verdad en nuestra vida? Esto significa que en todo lo que tú te pongas de acuerdo con el Señor, en todo lo que tú decidas hacer con el Señor, escúchame bien, la palabra del libro de Amós, caminarán dos sin estar de acuerdo, como lo hemos dicho muchas veces, es un versículo que se puede utilizar en el matrimonio, pero teológica y hermenéuticamente no pertenece al matrimonio. Dios no está hablando del matrimonio, Dios está hablando de la mente y del corazón. Que cuando tú te pongas de acuerdo contigo mismo en que la verdad que estás escuchando es una verdad eterna que existe en el cielo y que Dios necesita en la tierra alguien que se ponga de acuerdo con esa verdad. Y si tú te has puesto de acuerdo con esa verdad, tú vas a comenzar a tener autoridad en la tierra. Tú vas a comenzar a tener autoridad sobre las finanzas. Tú vas a comenzar a tener autoridad sobre la salud. Tú vas a comenzar a tener autoridad en tu negocio. Si tú lo permites. Yo escogí esta versión del lenguaje actualizado porque lo explica de la mejor manera. Dice que lo que tú aceptes
aunque no esté en el cielo, te va a suceder en la tierra. Pero si en el cielo está prohibida la escasez, si en el cielo está prohibida la enfermedad, si en el cielo está prohibido en el divorcio, está prohibido el divorcio en la tierra, si tú lo aceptas, si tú lo reconoces, yo te quiero decir que está prohibido. Yo te prohíbo la enfermedad sobre tu vida. Yo te prohíbo la escasez. Yo te prohíbo en el nombre de Jesús que te enfermes. Yo te prohíbo que entres en deudas. Yo te prohíbo que no llegue la abundancia sobre tu vida. Yo acepto y me pongo de acuerdo con el Padre de la abundancia y de la gloria, que venga salud a mi vida. Yo acepto que venga abundancia a mi vida. Yo acepto que venga sobre mi vida solamente salud, porque en el cielo es permitido. En el cielo es permitido que tú prosperes en este tiempo. En el cielo es permitido que tú seas sano. En el cielo es permitido que tú recibas recompensa. Si tú te pones de acuerdo con esta verdad, tu realidad comenzará a ser cambiada. Este es el valle de la decisión. Este es el despertar de las naciones. Este es el despertar de tu vida. Este es el despertar de los gobiernos. Yo despierto los gobiernos en las naciones. Despierto las economías. Despierto las comunicaciones. Despierto las artes y el entretenimiento. Despierto la educación. Despierto los medios. Despierto la familia, despierto la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Despiertan ahora, porque es un mandato. Dios me mandó a decirte que convoquemos, que las naciones están despertando, y Dios lo dice a través del profeta Joel. Despiértense, despiértense ahora, aquellos que están durmiendo. Despiértate tú que duermes, que Cristo te amaneció. Levántate y resplandece. Este es el tiempo de que tomes autoridad. Este es el tiempo de los cielos abiertos. La iglesia, escúchame bien, es el ente y organismo autorizado por Dios para que las puertas del Hades no prevalezcan. No es el gobierno, no son las finanzas, es la iglesia la que va a determinar el destino de las naciones. Es la iglesia la que va a determinar si tu nación va a ser una nación oveja. En la siguiente presentación debemos de entender cómo el despertar de las naciones va a realizar que nosotros tengamos una visión de nación. El profeta Habacuc dice en el capítulo 2, versículo 1, me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almena para ver si diviso su respuesta. Yo oro para que las respuestas sobre tu vida comiencen a llegar. Yo oro para que tus preguntas sean respondidas. Si tú eres un hombre o una mujer de nación, tú vas a recibir sueños, visiones, vas a recibir una activación en el nombre de Jesús, visitaciones de ángeles, tus recursos, tus finanzas, si tú los pones a disposición del reino. Escúchame bien, este es el tiempo de sembrar, este es el tiempo de poner semillas sobre ministerios que porten la presencia de Dios, que estén hablando lo que Dios está diciendo. Si tú eres entendido, vas a recibir una cosecha no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. ¿Por qué? Porque hay un ejército de empresarios que Dios está levantando para que se pongan a la brecha, para que haya expansión en el reino, para que haya una visión, para que haya provisión. Anótala, dice Habacuc. Escribe la visión y anótela, porque esta visión espérala a su debido tiempo, porque se cumplirá, no fallará, ni se demorará en llegar. Espérala pues, porque vendrá ciertamente y sin retraso. Aquí la tienes, el que vacila nunca contará con mi favor, el justo sí vivirá por su fidelidad, dice la versión Dios habla hoy, pero la versión Reina Valera dice que el justo por su fe vivirá. ¿Qué dice Dios de la nación? ¿Qué dice Dios de tu nación? ¿Qué están diciendo las palabras proféticas en tu nación? Te dejo esta lista de palabras para que tú hagas la visión de tu nación. Si tú eres un intercesor profético, si tú eres un intercesor apostólico, si tú eres de las personas que tienen carga por la nación, si tú eres de las personas que se responsabilizan por la nación, esta es la lista para que tú comiences a interceder. ¿Qué profecías tiene tu país?
¿Qué profecías tiene tu ciudad? ¿Qué han dicho las voces proféticas sobre tu país? ¿Dónde está el consejo de Dios? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los apóstoles de tu país? ¿Dónde están las federaciones? ¿Cuáles son las preguntas de los profetas? Estamos en la segunda era de los presbiterios y consejos. Estamos en la visión de nación. Habacuc tenía una visión de nación. Habacuc era un profeta de nación. Habacuc era un profeta intercesor. No todos los profetas, no todos los intercesores son profetas, pero todos los profetas son intercesores. Yo no estoy de acuerdo, escúchame bien, en los profetas que solo andan profetizando casas, carros, bendiciones y cuentas bancarias. Esas son añadiduras. Dios te va a traer los recursos siempre y cuando tú estés cumpliendo la visión. Yo profetizo recursos. Yo te profetizo todos los recursos que tú necesites siempre y cuando tú tengas una visión, siempre y cuando tu visión sea grande, porque si tu Dios es grande, tu visión no puede ser pequeña. Dios nos da visiones extensas y grandes para hacernos crecer y madurar en el cumplimiento de ella. Eso es lo que nos enseña Habacuc. Habacuc nos enseña que ya es tiempo de que nosotros anotemos lo que es nuestra visión. No hay visión. Si tú no tienes la fe para anotar tu visión, escúchame bien, yo lo digo y lo repito, tú no tienes la fe para que se cumpla. El primer paso de fe de una visión para que se cumpla es que tú entiendas que vas a esperar el cumplimiento y que la estás escribiendo porque Dios es fiel quien la dijo. Dios es fiel quien la mencionó. Dios va a cumplir cada palabra. Cuando yo preparaba este material, yo le decía, Señor, ¿estás seguro que vas a cumplir tu palabra? Y quiero decirte que vino un poco de tinieblas y oscuridad sobre mí y comencé a cuestionar, comencé a ver el mundo, comencé a ver la condición del país, comencé a ver la condición del gobierno y cometí el error que cometemos la mayoría de ver la realidad y no ver la verdad. Yo bendigo las Sagradas Escrituras porque nos explican y nos enseñan que la palabra de Dios no regresa vacía. Yo me imaginaba preparando esta clase cómo se habrá sentido Daniel en la época de Nabucodonosor, ver ese poderío militar, ver ese poderío económico, ver esas cantidades de ejércitos que tenía sobre toda la tierra, porque Babilonia era un imperio. Un imperio era un reino que gobernaba la mayoría de los reinos más poderosos de la tierra. Igual que Egipto, ¿cómo se habrá sentido José ante ver una tecnología, una ciencia que todavía no se ha logrado entender en su plenitud? Solamente tenemos los vestigios y las cosas que quedaron en ruinas de Egipto, porque Dios la destruyó. Escúchame bien, Dios permitió que la civilización egipcia llegara a niveles astronómicos de desarrollo para que quedara destruida, para que quedara como un precedente que no importa la ciencia, la etnia, la tecnología y ninguna de las civilizaciones va a ser más poderosa que la iglesia, va a ser más poderosa. Yo le decía, Señor, estas personas como George Soros que tienen miles de millones de dólares, estos señores que defienden la banca y la reserva de los Estados Unidos, que quieren controlar el mundo y la moneda por medio de las criptomonedas y todo lo que se está preparando ahora de plataforma del anticristo, es completamente deslumbrante, es completamente impresionante, admirable, pero nunca jamás va a ser comparada con la gloria de Dios. Nunca jamás te vayas a dejar intimidar, me decía el Señor, por las cosas que este mundo es solamente un pálido reflejo del poder y de la gloria de Dios. Por eso Dios dejó crecer por 400 años. 400 años le costó a Egipto crecer, prepararse y establecerse. Dios está usando en este momento a los siros para destruir cerrojos de hierro, para destruir todo cerrojo de bronce, quebrando y deshaciendo, rompiendo. Los siros están destruyendo, escúchame bien, economías que costaron más de 2 siglos levantarse. La familia de los Rothschild tienen 2 siglos de antigüedad. Ellos han hecho convenios con la realeza, ellos han sostenido la banca en el mundo, ellos han querido controlar la comunidad europea, ellos han querido controlar los bancos, ellos
todo lo que han hecho, como Egipto, que se tardó 4 siglos, ellos se han tardado 2, 3 siglos. Dios va a repetir lo mismo, va a humillar estas naciones, va a humillar estas economías, va a humillar estos poderes. Llegamos, quiero decirte de parte de Dios esta buena noticia, llegamos a la era de los 2 testigos. Llegamos a la era de Apocalipsis. La era donde los profetas y los apóstoles, verdaderos y genuinos, probados por el fuego, que no buscan fama, que no buscan gloria, que no buscan finanzas personales, van a ser personas experimentadas en el poder, van a abrir y van a cerrar los cielos. Es importante que tú tengas una visión de nación. Es importante que tú entiendas qué es una visión de nación. Y en la siguiente presentación podemos ver de la siguiente manera como la visión de nación en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 24, Jesús tenía clara y específica su visión de nación, porque él está enfrentando en ese momento a una mujer sirofenicia que le está rogando que sane a su hija, que la libere por un demonio. Y en ese momento Jesús le dice, él respondiendo dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús tenía una visión de nación, el despertar de las naciones. Dios está juzgando las naciones para que la iglesia reaccione. Este es uno de los mensajes que más me ha costado realizar para estructurarlo, para integrarlo, para enseñarlo, porque tiene un orden y una perspectiva profética muy delicada. Primero, entender que Dios habla a través del profeta Joel diciéndonos, despiértense las naciones. ¿Y para qué van a despertar las naciones? Para que tengas una visión, para que pases de tener una visión denominacional o interdenominacional a una visión de nación, para que te comiences a ser responsable, pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, para que te comiences a responsabilizar de tu ciudad, para que te comiences a responsabilizar de tu nación, para que te comiences a responsabilizar no solamente de las personas que Dios te ha dado y asignado, sino para que tú tengas una visión personal, ministerial y del reino. Por eso desarrollamos una serie extensa de las dimensiones de la visión. Cuando Dios nos da una visión, siempre remueve los fundamentos de nuestra vida. Dios está tratando en tu vida personal para que tu ministerio sea sólido, para que tu ministerio sea fuerte, para que tu ministerio sea inconmovible. Esa es la razón por la que nosotros debemos de entender que la visión de nación va a traer cambios a tu vida. Si tú te abres en esta noche y en esta transmisión, si tú abres tu corazón, si tú te dispones a dar esos pasos, tú vas a entrar, escúchame bien, en el gobierno espiritual de Dios, en el gobierno espiritual de cómo funcionan las cosas. Dios está preparando un pueblo valiente y esforzado. Dios nos tiene en la profecía de Daniel que el pueblo que conoce a Dios, escúchame bien, dice que se esforzará. Hay pastores que se deprimieron, hay pastores que cayeron en depresión, que quisieron cerrar la iglesia, otros la cerraron porque no tenían una visión con fundamento, no tenían el gobierno espiritual de Dios sobre su vida, no era el Espíritu Santo quien estaba dirigiéndolos y pastoreándolos, no era el Espíritu Santo quien les decía las cosas que tenían que hacer. Yo oro para que la iglesia en Guatemala, en El Salvador, tenga un fundamento apostólico, tenga un fundamento profético, para que se produzca una visión de nación. Lamentablemente hay ministerios que tienen visión de nación sin tener el título de ser apostólicos y proféticos, y lamentablemente hay ministerios apostólicos y proféticos que no tienen visión de nación. Tienen visión de redes, tienen visión de su denominación, están expandiendo su ministerio, que me parece bien, pero las dimensiones de la visión son personales, ministeriales y del reino.
Porque tú puedes tener éxito en el ministerio, puedes tener éxito en el reino y tener una vida triste y fracasada. Puedes tener un éxito ministerial y tener tu matrimonio destruido. Puedes tener éxito en el ministerio y tus hijos perdidos. Puedes tener éxito en el ministerio y tu vida ser vacía y ausente de la presencia del Señor. Por eso el Señor comienza a crear una federación. El Señor comienza a crear en este tiempo redes ministeriales, redes nacionales, redes internacionales, redes continentales, redes globales. Porque vamos a volver a la era de las redes, vamos a volver al retorno de las redes, vamos a volver al ministerio que se interaccionan por coaliciones, así como la globalización está trayendo todos los bancos que se unifiquen. Los grandes están absorbiendo a los pequeños. Las multinacionales están comprando las empresas pequeñas. Nosotros vamos a entrar de la misma manera por relación del reino, por conexión del reino y por instrucción del reino, por asignación del reino. Vamos a comenzar a relacionarnos y a conectarnos con otros ministerios. Yo le doy gracias al Señor porque este es el tiempo de las conexiones. Este es el tiempo donde nosotros vamos a cambiar, vamos a crear, vamos a traer diferentes ejercicios ministeriales que antes quizás no se miraban. ¿Por qué? Porque ya entramos en una era de reforma. Todo se aceleró, todo se cambió, todo vino a ser reformado. Escúchame bien, la nueva normalidad no vino a ser impuesta por el gobierno, la nueva normalidad no vino a ser impuesta por la OMS, la nueva normalidad no vino a ser impuesta por la ONU, la nueva normalidad no vino a ser impuesta por nadie. La nueva normalidad es un tiempo específico que Dios lo dejó así establecido. Parece casualidad que el Señor Jesucristo llegó a una nueva normalidad, porque las nuevas normalidades las ocasionan los nuevos órdenes mundiales. Y el nuevo orden mundial lo vimos en la vida de Daniel, cómo él recibió desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Cómo en la estatua de Nabucodonosor eso se cumple y lo vamos a ver más adelante, quizás en la siguiente transmisión. Pero yo te quiero decir que estamos en el retorno de las redes. Y en la siguiente presentación es bien importante que tú entiendas que el fundamento de lo apostólico y lo profético ya refinado, ya este fundamento purificado, porque hubieron muchos excesos en lo apostólico y en lo profético, viene en el retorno de las redes ministeriales. Vamos a tener redes nacionales, internacionales, como hablábamos, continentales y globales. Todo se está unificando. Hay un nuevo orden mundial. Gloria a Dios por las plataformas virtuales. Las plataformas virtuales son la respuesta de que el reino de los cielos va a ser predicado en toda la tierra. En toda la tierra va a ser predicado virtualmente. Primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo profetizo que tú eres un agente de transformación, que tú eres una persona que va a anunciar las virtudes de aquel que te llamó, y que nosotros tenemos una visión de nación en Guatemala, tenemos una visión de nación en El Salvador, tenemos una visión de nación en Colombia, en Chile, en Portugal, en Dominicana. Tenemos visión de nación. Países que tengan visión de nación, Dios va a despertar las naciones oveja, y esas naciones van a ser separadas de las naciones cabra. Eso lo vamos a ver más adelante. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 23 al 24 dice que entonces Jehová respondió a Moisés: ¿y acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. 70 personas entraron a Egipto cuando José estaba gobernando con Faraón, y 70 personas hace que Dios imparta del espíritu apostólico y profético de Moisés sobre el liderazgo.
70 palmeras se encontraron antes de llegar a las aguas de Mara, porque 70 es el número de enviados, 70 es el número de la generación. Y yo profetizo que se levanta una generación en tu nación que va a tener visión de país, que va a entender las áreas de injerencia en la sociedad para traer cambio, que vamos a tener visión de una nación santa, visión de una nación que tiene el derecho de pedir como herencia a las naciones. El despertar de las naciones está ahora, en este momento, golpeando el chofar, sonando el chofar. En los cielos están sonando las trompetas. En los cielos los 4 puntos cardinales están hablando. Y yo oro en este momento y pido que los 4 vientos de la tierra comiencen en este momento a moverse sobre tu vida. Que comiencen del norte al sur y del oriente al poniente a desplazarse en pos de esta palabra que estoy profetizando. Se levanta una visión de nación sobre tu vida. Se levanta una nación de decretos. En la siguiente presentación podemos ver en el libro de los Salmos la importancia de tener una visión de nación. Cuando se despierta, se publican decretos. El Salmo 2 del 7 al 9 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Jehová me dijo esta madrugada. Yahweh me dijo que le pidiéramos por herencia las naciones. Padre, yo oro que las naciones que tú me has entregado para que yo lleve tu palabra, yo publico ahora sobre Guatemala, sobre El Salvador, sobre Colombia, sobre Chile, sobre República Dominicana, sobre Argentina, sobre los países que tú me has enviado. Yo decreto ahora que hay un despertar de las naciones, que hay un despertar de visión de nación, que tú vas a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. El espíritu de Jezabel está desmenuzado como un vaso de barro. Esta es la recompensa al que vence ese espíritu en la iglesia de Tiatira, que con una vara de hierro será quebrada y desmenuzada, porque toda visión del reino debe poseer una visión de nación y de naciones. Es imposible llegar a esa conclusión. Es imposible creer que esto se puede cumplir. No se puede cumplir de esa manera. Pero yo ahora decreto esto sobre tu vida. Que Jehová me ha dicho que tú tienes una visión de nación. Que tú tienes que interceder. Jehová me ha dicho que este es el tiempo que tú te vas a levantar. Dios me habló en una mañana con voz audible desde el cielo y me dice: levántate y resplandece. ¿Qué significa levántate y resplandece? Significa, escúchame bien, que Dios no te va a levantar. ¿Cómo es eso? Dios no te va a levantar. Isaías 60 dice: levántate. No dice te voy a levantar. O sea, si tú le das señales de fe, porque la fe se escucha, se habla y tiene conducta. Si tú le das señales de fe a Dios y le dices: Señor, yo me levanto y yo creo en esta palabra, yo creo que mi país va a ser una nación oveja, yo creo que es tiempo que la iglesia tenga visión de nación, yo me levanto, y cuando tú te levantes, Dios se va a levantar contigo. Pero mientras tú no te levantes, tú no te vas a levantar. Mientras tú no te levantes, Dios no se va a levantar. Ahora, te voy a dar las señales de una persona que despertó. Te voy a dar las señales de un intercesor profético, de un intercesor apostólico. Te voy a dar las señales de una persona que tiene mentalidad del reino, que tiene mentalidad con visión de nación y con mentalidad del reino en la siguiente presentación. Dice esta presentación que la mentalidad con fundamento tiene mentalidad territorial, mentalidad de ciudad, mentalidad de nación, mentalidad de expansión, mentalidad de naciones, mentalidad del reino. Los discípulos de Jesús no tenían mentalidad de expansión, no tenían mentalidad de naciones y no tenían mentalidad de reino. Por eso le dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Escúchame, Dios no levanta nombres de iglesia. Dios no levanta nombres de personas. Dios solamente levanta su nombre. Dios honra su nombre, no el tuyo. Este no es el tiempo
de que pongas tu nombre.org en internet. Este no es el tiempo que el nombre de tu iglesia sea exaltado. Este es el tiempo que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Esto es una visión apostólica con mentalidad del reino, con mentalidad y visión de nación. Yo oro para que el fundamento de la iglesia tenga el fundamento correcto, no de títulos, no de sobrenombres, de privilegio y de actitudes arrogantes. El ministerio apostólico y el ministerio profético ha sido muy dañado con la arrogancia de los ministros que nosotros no hemos querido madurar. Yo le pido perdón a la iglesia de parte de los apóstoles, de parte de los profetas, que hemos sido inmaduros, que hemos llenado nuestro corazón de vanidad, hemos llenado nuestro corazón de orgullo por envanecernos de las revelaciones que Dios nos da, porque Dios nos habla, porque Dios nos usa. Yo he tenido el privilegio de hacer cosas que nunca me imaginé que Dios me hubiera permitido hacer, y quiero confesar que me he envanecido muchas veces, que me he llenado y he tomado identidad de lo que he hecho, y yo le pido perdón a Dios por eso, porque eso no tiene que ser mi identidad. Dice Pablo que todo lo que él había hecho lo consideraba como basura. Pablo comenzó su ministerio defendiendo su ministerio apostólico y terminó su ministerio diciendo que él era el más grande de todos los pecadores. No andaba ya diciendo que era el apóstol a los servicios y a los pies de Jesucristo. Comenzó gradualmente a madurar hasta que dijo: yo soy el más grande de todos los pecadores. Yo soy el más grande de todos los pecadores de los profetas. Yo soy el más grande de todos los pecadores de los maestros. Yo soy el más grande de todos los pecadores de los pastores. Yo no estoy aquí porque soy mejor que tú. Yo no estoy aquí porque yo oro más que tú, porque yo obedezco más que tú. Yo estoy aquí porque Dios en su infinito amor y en su infinita gracia me alcanzó. Así que yo quiero terminar orando por ti, para que Dios derrame un espíritu de gracia y de oración y te dé un despertar en tu vida, te dé un despertar en las naciones, te dé un despertar completo en tu vida. Padre Celestial, yo declaro que las naciones despiertan en este día, que las naciones están alineadas por la creación, y que así como tú, Señor, tienes las 7 estrellas que gobernaban los 7 espíritus en la iglesia de Apocalipsis, proféticamente despiertan las 7 iglesias de Asia, sobre Guatemala, sobre El Salvador, sobre las naciones. Despiertan ahora en el nombre de Jesús. Despiertan las economías, despiertan los gobiernos, despiertan las iglesias, despiertan las familias, despiertan los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento. Despierta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos al final de la primera parte del Valle de la Decisión, el despertar de las naciones, y quedamos con la segunda parte del Valle de la Decisión para continuar cómo las naciones en su despertar comienzan a tener visión de nación y después pasan a entender qué es una nación oveja. Dios les bendiga y con mucho gusto nos vemos hasta la próxima.